Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Germán Muñoz Velandia, estudiante de Ingeniería Electrónica en la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Para esta oportunidad vamos a sustentar el componente práctico del curso de Instrumentación Industrial. Pertenezco al grupo colaborativo eh, 208007, el grupo 4. Este componente está compuesto por tres etapas, tres prácticas, para la cual se hizo de manera virtual dado de que no fue posible la presencialidad por bioseguridad en los centros del CDA. Vamos a hablar de cada una de las partes, de las tres partes, del cual iniciamos con la actividad número uno, que nos pedían determinar eh, las características de unos instrumentos de metrología, lo cual es necesario mencionar su nombre, la unidad de medida, el alcance de medición, el intervalo de medición, la resolución y la división mínima. Entonces habrá que consultar en los recursos bibliográficos disponibles y posterior a ello responder una serie de preguntas que estaban enfocadas a la importancia, la finalidad de conocer los alcances de medición, el intervalo de medición, la resolución, división mínima y de cualquier instrumento de medición. También es necesario definir la magnitud de influencia. Adicionalmente, se nos solicitó realizar un mapa conceptual de acuerdo con la metrología legal en Colombia, eh, lo que hace referencia a los entes de control que permiten y garantizan la comercialización, la fabricación de cada uno de los instrumentos de medición industrial, garantizando la calidad para el usuario final. Eh, para la etapa 2, para la parte 2 de esta actividad, se nos pide utilizar la herramienta de LabVIEW, donde debíamos de construir eh, un diagrama de bloques que simule el llenado y vaciado de un tanque, para la cual nos piden utilizar una válvula de entrada, una válvula de salida, una tubería o ductos, el tanque, en este caso lo vamos a hacer de 100 galones, sensores de nivel y tableros de botón de inicio y detención de flujo para controlar las válvulas, acompañados de un medidor del proceso de llenado y vaciado que nos indica en cuántos galones va el llenado. Las imágenes corresponden al proyecto que se realizó en la VIEW. Aquí quiero resaltar de que la válvula se pone color verde en el momento que esté activada y de color rojo cuando esté desactivada. Entonces, vamos a hacer la simulación para que podamos conocer el proyecto. Entonces vamos a la View. Aquí tenemos nuestra consola principal, la interfaz, la cual está compuesta por la válvula de entrada, una válvula de salida, un sistema de tuberías, como lo pide la guía, un tanque que para nuestro caso es de 100 galones, un indicador de nivel, en este caso bajo nivel y de nivel alto. Tenemos un tablero de control y un tablero de monitoreo. En el tablero de control contamos con un botón de Start Stop, con el cual vamos a controlar la válvula de entrada y un botón de igual características, Start Stop, para la válvula de salida. Los niveles, nivel bajo y nivel alto. En el caso del nivel bajo, se va a encender con la luz de color verde cuando el nivel sea igual o inferior a 10 galones. Y en el caso del nivel alto, cuando sea igual o mayor a 90 galones. Entonces, iniciamos la simulación. Damos clic en botón de inicio. De una se activa el color verde que está llenando el tanque. Igualmente el indicador va mostrando el progreso del llenado. Una vez el tanque se llena, si tenemos activada la válvula de salida, él se va
a vaciar de inmediato. También podemos, en el instante que apaguemos las dos válvulas, eh, activamos una de ellas, entonces damos inicio, se va llenando el tanque. Para esta oportunidad lo que va a hacer es que una vez se llene el tanque, como la válvula de salida está cerrada, se va a quedar allí lleno el 100%. En este caso vamos a activar la válvula de salida y de inmediato empieza a disminuir la cantidad de fluido dentro del tanque, como lo muestra el indicador, a cierta velocidad. Bueno, y respecto al diagrama de bloques, acá lo tenemos, donde mostramos el control de inicio. Tenemos, empezamos por acá, el control de inicio para la válvula de entrada. Tenemos el tanque, tenemos el medidor, el indicador de nivel alto con el indicador de nivel bajo y tenemos, aquí tenemos un contador que es lo que va sumando el flujo que va ingresando, de líquido que va ingresando al tanque. Tenemos un comparador, en este caso calibrado en 90 para el nivel alto y en 10 para el nivel bajo. O sea, que cuando sea igual o menor a 10, entonces se va a activar. En este caso, tenemos, esta es la simulación, la quería presentarles correspondiente a la actividad número 2. Bueno, entonces, como conclusiones, se construye un diagrama de bloques en la herramienta de la View, evidenciando el proceso de llenado y vaciado de un tanque para la cual es necesario la parametrización de los instrumentos utilizados de tal manera que permita controlar y monitorear el llenado del tanque en el momento de la ejecución, en el momento de la simulación. Aquí en el documento pues, queda explicado gracias a unas imágenes el proceso detalladamente. Para la práctica 3 nos piden que simular el voltaje que entrega un termopolar haciendo uso de un circuito que se muestra en la figura que tenemos acá en pantalla. El valor corresponde a milivoltios comparados con los grados Celsius, o sea, la equivalencia a grados Celsius, especificando de acuerdo con el tipo de termopolar. Por ejemplo, para un termopolar de tipo K a 500 grados centígrados se entrega 20,64 milivoltios. Vamos a hacer uso de un potenciómetro de un K y lo vamos a definir a 0,5 por ciento. Entonces, este es el circuito que nos piden ejecutar. Tenemos una tabla donde hallamos el valor de la temperatura versus la equivalencia en milivoltios, en este caso, que sería de 500 en la celda número 3, la fila número 3, que equivale a 20,64 milivoltios. Entonces, este es el procedimiento matemático donde tenemos las fórmulas para hallar la cantidad, la proporción a la que va a estar el potenciómetro. Resolvemos las ecuaciones de acuerdo a la fórmula entregada y nos dice que para lograr la equivalencia de los de grados centígrados a milivoltios debemos de posicionar nuestro potenciómetro en 499,48 ohmios, que es una resistencia variable. Es necesario también identificar el valor de la ganancia, de la cual la fórmula pues, la tenemos aquí inmersa en pantalla, donde nos dice que la ganancia es igual al voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. Entonces tenemos que nos piden que el voltaje de salida sea igual a 5 voltios y tenemos el voltaje
de entrada. Corregimos, nos falta un cero. Bueno, una vez obtenida nuestra formulación, ya con la ganancia obtenido la ganancia, vamos a hallar el valor al cual corresponde a la resistencia de ganancia, a RG en este caso, la cual la fórmula corresponde a 49,4 kiloohmios sobre la ganancia que obtuvimos anteriormente menos uno. Resolvemos la fórmula y con esto hallamos el valor de la resistencia de ganancia que equivale a 204,76 ohmios, con el cual vamos a parametrizar cada uno de los instrumentos en la herramienta de Proteus. Este es una imagen del circuito, pero vamos a observarlo directamente en el programa. Entonces, vamos a enfocarlo de una manera que podamos observar completamente. Bueno, esto es un circuito que funciona en cuestión de baterías de manera dual. Tenemos acá un regulador de voltaje. Tenemos el potenciómetro de un CAN como lo pide la guía, el cual lo vamos a operar en ese caso a 499,45 ohmios, ya más o menos equivale al 50%. Y tenemos un voltímetro de medida, en este caso que es de milivoltios, que debe ser equivalente a 20,6 milivoltios para que nos entregue un voltaje de salida a 5 voltios. Entonces vamos a ejecutarlo y lo ejecutamos, esperamos que cargue. Entonces allí está. Tenemos nuestro potenciómetro al 50%. Aquí el voltaje que nos tiene una pequeña diferencia. El modelo matemático nos evidenciaba un valor de 20,6, nosotros tenemos 20,8 y nos entrega 5 voltios de salida, 5,0 voltios. Eh, Algo que olvidé mencionar anteriormente es que tenemos la resistencia de ganancia que equivale, en este caso sería R2, con un valor de 204,76 ohmios. Entonces, como podemos observar, de acuerdo a los requerimientos de la guía, este, este simulación o este proceso se cumple a plenitud, dado que se encuentra dentro de los parámetros requeridos por la actividad. Entonces, allí, como conclusiones, podemos decir que se nota en la simulación respecto al modelo matemático que presenta un porcentaje de error muy mínimo, teniendo en cuenta que la guía solicita el potenciómetro que debe ser de un K, considerado el 0,5%. Este se ajusta exactamente en los 499,48 ohmios, obteniendo lo pues, que se obtuvo de los cálculos matemáticos antes realizados. Y esto nos llega a lograr que tengamos un voltaje de salida igual a 5. Cabe anotar que si queremos llevarlo a 5 exacto, pues debemos empezar a jugar con el valor de R2, en este caso la resistencia de ganancia, que sería la resistencia de ganancia que está acá. ¿Cómo debemos jugar con ella? Pues aumentar o disminuir su valor con el propósito de que sea 5 exactos. Aquí pues la diferencia es muy mínima, que estamos hablando de 5,04. Bueno, estas son las referencias bibliográficas. Cabe anotar que me apoyé mucho en cada una de las videoconferencias que se hizo gracias a la tutoría. Y este es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Espero que haya sido lo suficientemente claro y agradezco su atención.